Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Waldo Quiñones les traen los hechos, noticias, información y los temas, por supuesto, más controversiales. Y voy a entrar en un tema. Así es que, desde ahorita les digo, si le gusta, le da like. Si no le gusta, déle dislike. Déjeme un comentario. Aunque yo sé que no necesito decirle que me deje un comentario, porque cuando se habla de Israel, un tema polémico, por supuesto que siempre he tenido muchos comentarios y muchos insultos. Así es que bienvenidos. De cualquier manera le pido que me deje su comentario, que le dé like, que lo comparta, si le gusta, y si no, de cualquier manera, bienvenido a su canal y bienvenido ese comentario. Aún si me insulta, lo acepto, no hay ningún problema, porque es un tema polémico y hablo de Israel, ¿ok? Israel. Yo he sido un fiel crítico de Israel, no porque le tenga envidia absolutamente de nada, sino por sus acciones, su hipocresía y doble estándar, ¿ok? Encubriéndose en un manto divino, pero realmente una total farsa. Realmente el rostro real de Israel es muy diferente, ¿ok? Así es que vive engañado si usted cree en semejantes cosas. Pero bueno, yo digo que es un tema polémico justamente porque despierta las pasiones de las personas creyentes que realmente creen en lo que dice, o lo que dicen ellos, o lo que dicen ciertos textos de la Biblia que han sido totalmente manipulados con ese objetivo. Y yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con todo eso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Por eso yo no creo nada de eso. Creo en Dios, pero no creo en nada de esto, ¿ok? En nada de lo que nos dicen ellos, especialmente, ya que controlan los medios de comunicación corporativos y encubren los verdaderos crímenes de Israel, encubren su hipocresía y doble estándar, encubren su racismo e intolerancia, ¿ok? Entonces, pero no lo digo yo, voy a entrar, su servidor Waldo Quiñones siempre ha dicho una y otra vez, lo he dicho una y otra vez, que Israel está cavando su propia tumba. Fíjese, yo lo he dicho, yo lo acepto. Pero aquí viene un titular de uno de los principales medios de comunicación de Israel, ¿ok? Uno de los principales. Fuentes de información de Israel. Haaretz, que pertenece justamente a judíos sionistas. Ellos mismos lo están diciendo. Ellos mismos, judíos sionistas. Dueños del Haaretz, o quienes mueven este medio, afirman lo siguiente. Escuche usted, yo he dicho que ha acabado su propia tumba. Esto confirma lo que yo digo. Por ejemplo, Haaretz afirma lo siguiente: Israel ya ha firmado su certificado de defunción. Lo dice Haaretz, no lo digo yo. Israel ya ha firmado su certificado de defunción. Cuando dicen defunción es de su muerte, la muerte de Israel. Ok, pero no lo digo yo. Yo he dicho que está acabando su propia tumba. Pero ¿qué dice un poquito más este artículo? Mire, porque ya fue borrado. Pero como yo ya lo había leído completo, pues ya tengo toda la información. Pero vamos, ya lo borraron de todo medio. Por algo, por alguna razón lo borraron. Pero ¿por qué dice y qué decía este periódico o este medio de comunicación de Haaretz? Bueno, afirma lo siguiente: la comunidad judía de Israel ha ido incrementando internamente el odio, el racismo y la intolerancia. Este es el tipo de vida que se está viviendo en Israel, especialmente los colonos judíos. Cuando dice colonos, se refiere a todos aquellos asentamientos ilegales en las diferentes regiones, tanto de la Franja de Gaza, la Franja de Jordania y los Altos del Golán. Se refiere a eso. Son intolerantes, son racistas. ¿Okay? No lo digo yo, lo dice. Y este tipo de actitud se ha ido ampliando y se ha ido visualizando en todo Israel. Esto hará que implosione el mismo Israel por odio interno. Ok, vamos a suponer que así sea. Vamos a suponer que es verdad, de cualquier manera. Ustedes han visto todas las acciones que cometen los colonos en contra de los palestinos, en contra de las diferentes regiones ocupadas, incluyendo los sirios de los Altos del Golán. Ustedes ven cómo son. Ahora, que lo oculten los medios, bueno, es problema de los medios. Pero vamos aquí a lo importante. Vamos aquí. Ellos han visualizado eso, afirmando también que justamente este odio, este racismo, esta intolerancia que surge de los colonos de las diferentes regiones ha hecho que los enemigos de Israel se fortalezcan más, se unifiquen, y al mismo tiempo esta representa, cada vez son más fuertes y más poderosos. Esto significa que la muerte de Israel tarde o temprano, de una o de otra manera, llegará. Pero mire, voy a dejarlo hasta ahí. Eso es lo que dicen especialmente. Pero vamos aquí. Ellos visualizaron otra cosa.
porque ya lo borraron todo, pero ellos visualizaron otra cosa, ¿ok? Visualizaron algo muy importante, que Israel, yo le he dicho que está cavando su propia tumba, es por sus acciones en las diferentes regiones. En la Franja de Gaza, en contra de la resistencia palestina, que es Hamas, y que es otro, no me acuerdo de la otra resistencia, y que constantemente están en conflicto. No olvidemos los ataques por parte de Israel o por parte de Hamas al territorio israelí, y que hoy justamente ya cuentan con cohetes mucho más sofisticados, lo cual pone en peligro la existencia de Israel. Pero vamos aquí, visualizaron más cosas, no solamente la resistencia de Hamas, sino que el señor, ya hablo de Hassan Nasrallah y hablo justamente del secretario general de Hezbollah, afirma que cuenta con una cantidad de 100,000 combatientes listos para la guerra en contra de Israel en caso de un conflicto. Al mismo tiempo, yo lo he dicho y reiteradamente aquí, ya que Hezbollah es la principal resistencia, o digamos que es el principal grupo de resistencia de toda la región, y el más fuerte y el más poderoso de todos. Enfrentar a Hezbollah es enfrentar verdaderamente el infierno para cualquier ejército. Entonces, bueno, esto por otro lado, ellos saben que ahora Hezbollah cuenta con un gran número de combatientes, incluyendo misiles guiados. Por lo tanto, esto, por supuesto, que en un conflicto va a destruir a Israel. Guste o no guste, lo que yo digo. Pero vamos aquí, Israel ha venido apoyando todas las acciones en contra, o ha venido apoyando a los grupos mercenarios y yihadistas que operan en territorio sirio para mantener al ejército de Siria ocupado y evitar que pueda retomar los altos del Golán, ya que el representante de Siria ante la Organización de Naciones Unidas, ante la comunidad internacional, ha dicho y ha exigido el retiro justamente de las tropas de Israel, así también como de los judíos o los colonos asentados en el territorio justamente de los Altos del Golán, puesto que pertenecen al territorio sirio. Desde 1967 así quedó establecido por la comunidad internacional. Por lo tanto, por supuesto que el ejército de Siria tiene derecho a retomar o atacar a Israel para retomar un territorio que le corresponde al territorio sirio. Eso es por otro lado. Y cómo ha ido perdiendo la guerra los grupos mercenarios y yihadistas en territorio sirio, por supuesto que después el punto del ejército sirio, según el señor Bashar al-Assad, será recuperar los altos del Golán, enfrentar supuestamente o de cierta manera al gobierno de Israel. ¿Ok? Precisamente por eso temen la finalización del conflicto en Siria. ¿Por qué? Porque después van a apuntar a los enemigos de Siria, incluyendo a Israel. Entonces, esa es otra parte que miró Haaretz, que saben que perdieron la guerra en Siria, que saben que el grupo de resistencia palestino Hamas cada vez tiene cohetes más sofisticados y poderosos. Saben que Nasrallah, y hablo justamente del secretario general de Hamas, de Hezbollah, cuenta con los combatientes necesarios para enfrentar justamente al ejército de Israel, y cuenta con los misiles capaces de infiltrar o destrozar cualquier tanque o cualquier vehículo blindado de Israel. Así es que la cosa se le complica a Israel. Pero vamos a otro punto importante justamente de hoy, justamente cuando se anuncia justamente que Ansarallah, que es justamente el grupo de resistencia de Yemen, apoyando al ejército de Yemen, no al ejército que defendía al expresidente que huyó a Saudi Arabia, afirman que han retomado justamente la ciudad de Al-Hudaida, que es la principal ciudad de Yemen. Al-Hudaida, han retomado esa región, así también como los diferentes puertos o los puertos que quería tomar justamente el gobierno de Israel y Estados Unidos o Saudi Arabia, y ya hablo justamente a el puente de Nasrallah, de Al-Hudaida, digamos el espacio marítimo de Al-Hudaida, digamos el principal puerto, Al-Hudaida y Sana, que son los más importantes del Mar Rojo. Y han ido desplazando a las fuerzas invasoras de Emiratos Árabes Unidos y Saudi Arabia. 3.200 kilómetros han sido recuperados por Ansarallah, y por supuesto el ejército Yemen
que es obviamente el que defiende al territorio yemení, no a los traidores que defendían los intereses de Europa y los Estados Unidos. Y Nasrallah, así también como el movimiento de resistencia de el Yemen, habían afirmado que después de ganar la guerra en contra de la coalición saudí, Israel pagaría las consecuencias. Y Nasrallah puede llegar con sus combatientes hasta el mismo territorio de Israel. ¿Ok? De Israel. Ya vencieron, están a punto de anunciar la victoria en Yemen, en contra de la coalición saudí, que incluye y en la cual está metida Israel. Y precisamente por eso Nasrallah afirma que después de esto pueden atacar desde su territorio al gobierno de Israel por su cooperación al gobierno de Saudi Arabia. Es que no olvidemos que Saudi Arabia se ha convertido, digamos, prácticamente en el ejército que está utilizando tanto Israel como Estados Unidos para atacar a cualquier adversario en toda esa región. O sea, se ha convertido en el carnicero, el señor Mohammed bin Salman, en el carnicero de Israel y de los Estados Unidos. Y precisamente como ya perdió la guerra allá en Yemen, o están a punto de declarar la victoria, justamente los yemeníes, pues obviamente Israel cada vez está más cercado y más acorralado. Por eso miramos lo que está pasando allá en el Líbano, la influencia de Saudi Arabia, las sanciones económicas en contra del Líbano, precisamente para tratar de eliminar o que los mismos libaneses pidan que se disuelva justamente el grupo de resistencia libanés Hezbollah, porque lo que quieren con esta crisis que vive el Líbano es sobornar, digamos, a los políticos, a la sociedad justamente del Líbano, diciendo que si desintegran a Hezbollah como grupo de resistencia, lo disuelven, obviamente que es el principal enemigo de Israel y que es la fuente de resistencia más importante de la región. Entonces, todas las sanciones, todo este tipo de sobornos por parte de Francia, por parte de Alemania, por parte de diferentes naciones, incluyendo Saudi Arabia, buscan o desintegrar completamente al Líbano para desintegrar a Hezbollah, o simple y sencillamente tratan de que el gobierno, sugieren al gobernante que disuelva a Hezbollah, y con esto levantan sanciones, le dan ayuda, le dan dinero, le dan de todo, porque para Israel la principal pesadilla es Hezbollah. Entonces todo lo que pasa en la región tiene que ver con tratar de eliminar o disolver a Hezbollah, y hasta hoy no han podido, porque es el grupo de resistencia que puede defender y dar vida y resistencia y al mismo tiempo independencia total al Líbano. No el ejército, sino Hezbollah. Hezbollah es la principal fuente de resistencia, no solo del Líbano, sino de toda la región. O sea, es que ya entiende por qué, ya entiende lo que miró realmente Haaretz. Más bien, sabe que ha firmado su sentencia o su certificado de defunción, porque sabe que sus enemigos ya están listos y tienen las armas y la capacidad para enfrentar y destruir a Israel. Esa es la verdad. Más aparte, con la división interna que hay, pues más fácil. Pero bueno, yo nomás digo, así es que aquellos que creen que va a ser eterno y que es la tierra prometida, no, es la tierra prometida para su final, es simple y sencillamente eso. O al menos que yo esté muy equivocado y que precisamente se ha destruido Israel, el Israel actual. Yo nomás digo, no crean que yo estoy queriendo nada de eso, ya nomás digo que a lo mejor yo no soy un intérprete de la Biblia ni nada de eso, pero yo pienso entonces que a lo mejor la destrucción de Israel viene en un futuro cercano para que realmente regresen los verdaderos hijos de Israel, no los farsantes que están en el poder en estos momentos o que están en Israel. Los farsantes. Okay, entonces, yo digo, por ahí puede ir, yo no sé, ahí le dejo esto para la polémica, pero usted al final es el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.